Hola, José Javier. Qué Hola, gusto vernos, aunque sea así, por estos medios. claro. Qué Así. gusto, Arcelia. Eh, bueno, pues te voy a platicar un poquito antes de comenzar propiamente las preguntas que ya conoces. Te voy a platicar de qué va el asunto, en qué proyecto estamos. Ujú, Los compañeros que puedes ver aquí, el maestro Ricardo Cruz, el maestro Julio César, bueno, a Miguel Ángel ya lo conoces, sí, al maestro Guillermo Flores y otros más que no están presentes, somos o conformamos un seminario que se llama Seminario de Lengua y Literatura. Y ujú, anualmente hacemos proyectos, a veces de investigación. Nosotros trabajamos en el CCH, uno de los bachilleratos de la UNAM. Y desde el año pasado, el seminario, algunos de los que ves aquí y otras personas que no están presentes, estamos trabajando en torno de la poesía, de los hábitos lectores. ujú. Nuestros alumnos son chicos de entre 15 y 18 años. Y el año pasado nos enfocamos fundamentalmente a indagar el consumo de poesía, por decirlo de algún modo, entre los chicos, centrándonos en los estudiantes, en las y los estudiantes y en los profesores, ¿no? Fundamentalmente. Para este año, pues pensamos hacer entrevistas a poetas porque consideramos que de algún modo hay, habrá habido algún tipo de experiencia privilegiada Ujú. en sus primeros contactos con la poesía que garantizaron que posteriormente pues hicieran de la poesía parte de su vida o su vida completa, ¿no? Así es. Entonces, pues esa es un poco la idea. Esta entrevista se va a transmitir por el canal que tiene el colegio, se llama Pulso, Pulso CCH, y además con la información que muy amablemente nos han dado los poetas y que ahora nos darás tú, Ujú. pensamos conformar un libro que tentativamente se llamará El placer de la poesía, interpretación, creación y sentido de la lectura de textos poéticos. Entonces, más o menos en ese marco es donde se inserta esta entrevista. Uh-huh. Muy bien. Bien, entonces, bueno, pues vamos a remitirnos varias de nuestras preguntas. Lo que pretenden es irnos a aquel momento donde se inauguró un gusto, el gusto por la poesía, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿cuándo y cómo surgió tu interés por la poesía y a qué le atribuyes ese interés? Bueno, mira, Arcelia, mientras me platicabas, me vino a la memoria, un poema que habla precisamente de los hábitos de lectura y de la relación de la literatura con la vida, que apareció este año en un libro que se llama Los secretos en Garces y que juega entre el ensayo y la poesía y las lecturas y el diario, ¿no? Me gustaría, si es posible, leerlo. No es breve el poema Claro, y con eso podemos entrar. claro, claro, adelante. Mira, dice, mi relación con la literatura no ha sido fácil. Releer el poema o de plano volver a comenzar el libro. Quizá el día no sea el adecuado, la ropa o el clima sean un verdadero obstáculo. Una cámara de gases, un baño, amplio y desnudo, con regaderas a derecha e izquierda. Una imagen y sé que no tengo ningún derecho, pero la ficción es así. No se trata de una escalera, de los peldaños que siempre representan un peligro, de lo verosímil y lo verdadero. Cruzar una calle, mantenerse erguido pese a las malas posiciones. Los hábitos de lectura suelen ir acompañados de esas malas posiciones, de olvidos en los pagos, tareas que se postergan y de una pésima planeación que poco a poco nos va complicando la vida. Así aparece la disyuntiva, la bifurcación en lo más oscuro del bosque. El bosque generalmente se cruza en el momento menos pensado, en sitios anodinos y sumamente triviales, al doblar la esquina, salir del baño o al abrir o cerrar la llave del agua. Dante y el inicio de su comedia. Con respecto a las fieras, estamos más expuestos.
no aparecen, no nos salen al paso, brotan, las llevamos dentro, se esconden detrás de alguna articulación, dormitan en el hipotálamo, llegan a merodear y lamer nuestras terminales nerviosas, juegan y ruedan entre nuestras arterias, nos quitan el sueño y nos obligan a buscar rostros o perfiles en la pared o el techo. Están siempre, mas no siempre se hace notar. De pronto, en las resonancias, placas o estudios muy sofisticados, enseñan sus garras y colmillos. Y así vamos con nuestros hábitos, malas posiciones y desorganización, navegando por ríos apacibles, aceptando invitaciones a comer, recorriendo al atardecer veredas sombreadas donde todos nos saludamos cortésmente. La literatura es tan imprevisible como la vida. Los hábitos de lectura. Sí, ¿De quién es tuyo? mío, sí, sí, sí. Oh, qué bien, pues, Bueno, ¿qué tienes que comentarnos al respecto? Digo, el mira, poema es sí, muy elocuente, vaya. claro. Mira, pues desde muy joven, bueno, desde niño, hubo libros en la casa de mis abuelos y esos libros iban y venían a la casa de mis padres. Este, bueno, yo tardé en comenzar a leer. Tenía la situación de que mi padre era así como un hombre muy presente en la comunidad, entonces las maestras pues me pasaban de primero a segundo año y yo no sabía leer, ¿no? La cuestión es de que al llegar a segundo año pues sí, ya tronó todo aquello, la maestra entró en pánico y mi abuela materna, estaba muy acongojada porque pues su nieto, su único nieto, pues no daba vistos, no señales de inteligencia lectora. Entonces se hizo de una biblioteca de cuentos, de hadas, de El Siete Leguas, sobre todo eran libros de ediciones argentinas y algunas españolas. Entonces la dinámica era de que nos acostábamos en la cama después de comer, o sea, para hacer la siesta, y ella me leía y yo veía el techo y de alguna manera las imágenes que me leía, yo las visualizaba en el techo y luego me iba al rancho y escenificaba lo leído, ¿no? O sea, jugaba en el monte, en el campo, ahí con lo que pudiera. Y me di cuenta, bueno, que yo podía a mi antojo provocar eso, pues leyendo, ¿no? Entonces descubrí eso y no dejé de leer ya desde entonces. Pero a la hora de escribir me di cuenta que tenía como un metro, o sea, que era esa literatura oral o ese encuentro con la oralidad de una literatura escrita que mi abuela me inyectó y creo que por ahí fue el encuentro con la literatura y con la poesía. Wow, pues a muy temprana edad, porque Muy si esto temprano. se remonta a tus primeros años escolares, pues estamos hablando que 6, 7 años, por Así es, ahí, ¿no? por Por ahí. ahí. Sí, sí. Wow, es impresionante que tan temprano tuvieras esta cercanía, ¿no? Con la Ujú. poesía. Y digamos, ¿cuáles fueron los primeros poetas que como que te dijeron, de aquí soy, lo mío es escribir, lo mío es la poesía? Mira, sí, al principio no estaba muy definido la poesía, sino que estaba lo que eran los cuentos. De hecho, esa fue una facilidad también porque en la tradición de la poesía en lengua española, el poema, bueno, lo dijo Paz, ¿no? Lo dijo muy bien. O sea, canta y cuenta. Y efectivamente, o sea, las jarchas, por ejemplo, es ese diálogo mudo, digamos, ese monólogo de la chica ante su hermana o su madre, pero les está contando algo, o sea, que el novio no llegó a dormir, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Luego el cantar de Mio Cid, pues bueno, obvio, nos está contando una historia, ¿no? Y luego si brincamos a los sonetos, fábulas, las octavas, siempre hay una historia que los del siglo XVIII decían que era como la médula, ¿no? De
del poema, la fábula, ¿no? Que se narraba. Entonces, para mí narrar y contar era como lo mismo. Y como mi abuela me leía en voz alta, pues yo estaba muy fascinado, ¿no? Fue hasta la adolescencia donde se definió la poesía, digamos, llegó así con una fuerza tremenda, porque en una tarde de tedio, así con mi mejor amigo, que no teníamos nada que hacer, pero nada, así absolutamente nada. Ya habíamos ido al jardín, había unos manzanos, comimos manzanas verdes que me encantan, yo creo que nos empachamos y dijimos, ¿qué hacemos? Este amigo tenía un tío que era maestro universitario en la Universidad de San Diego y bueno, tenía su biblioteca. Entonces vino el reto, ¿no? ¿Qué tal si leemos todos estos libros? Pues órale, ¿no? Entonces yo me acuerdo que el primer libro que me dio, porque no eran míos, eran del tío de él, era Así pasen 5 años o lenguaje de las flores de García Lorca, o sea, era teatro. Y entonces yo comencé leyendo teatro, pero el teatro me llevaba a la poesía por el diálogo, por la expresión, por la frase, por la voz, y digamos que mis poetas principales, ya sí muy principales, fue allá por la preparatoria, eh, Rubén Darío. Creo que Rubén Darío fue el que me abre las puertas, me dice, mira, se puede cantar, se puede narrar, se puede celebrar y bueno, yo soy dariano en ese sentido, ¿no? Totalmente dariano. Ay, qué bien. Pues sí, entre contar y cantar no hay mucha diferencia a No. ciertas edades, ¿no? Ujú, Y así del es. lector que fuimos al lector que somos el día de hoy, pues hay una distancia. Yo sé que tienes una cercanía muy particular por la poesía brasileña, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, aunque haya empezado por Nicaragua, pues Darío Claro. Es es patrimonio de la universal, ¿no? O humanidad. sea, Sí. Es sí, 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 nuestro, de sí, todos. sí, sí, sí. Ahora, ¿cómo explicarías, José Javier, tu proceso creativo, como empezaste a escribir Ujú. con adolescentes? ¿Cómo les dirías? Yo empecé de esta manera. Mira, yo empecé, quizá ahora me da por pensar eso, como rompiendo una línea que es peligrosa y más todavía romperla, que es entre lo verdadero y lo verosímil. Este, Antes de la adolescencia, o sea, en la pubertad, digamos, mis abuelos maternos de nuevo cierran su granja, tenían una granja avícola, este, construyen una casa en Tecate y hacen un viaje por Europa, al cual yo no fui, obviamente. Pero sí fui, es decir, mi abuela me mandaba todos los días, me llegaban tarjetas postales de los lugares y yo comencé a redactar un diario de viaje, como si yo fuera a esos lugares y estuviera ahí, ¿no? Entonces, fue como hacer de cuenta, o sea, fue jugar a que yo estaba ahí y no estaba, pero estaba en mi pretendido diario de viaje. Al llegar a la secundaria, por cuestiones así, extraescolares, tenía un amigo 2 o 3 años mayor que yo, que en ese momento para un adolescente pues da mucho prestigio tener un amigo mayor, ¿no? Así, bueno. Y ese amigo mayor pues tenía una novia, o él decía que tenía una novia. Entonces yo, para no perder la amistad con el amigo, pues me inventé una novia, o sea, ahí muy pesoano, ¿no? Fingí una Ofelia Queiroz que no existía y había que escribirle poemas y yo se los enseñaba a mi amigo, mira, o sea, esto le escribí a mi novia, ay, qué bien, ¿no? Entonces, creo que siempre estuvo el presupuesto de la pasión, del afecto, del gozo, no lo concibo de otra manera. Es decir, por ejemplo, cuando mi padre me pregunta, ¿qué vas a estudiar? Yo le dije nada, ¿no? Porque ya estoy leyendo y escribiendo y es lo que yo quiero hacer, ¿no? Me dijo, muy bien, no hay problema, te vas a trabajar al rancho. Le dije, no, estudio letras, ¿no? Entonces, fue, digamos, siempre ha sido el placer, el gozo y muy borgiano en ese sentido, ¿no? Como un paraíso. Eso le Sí, diría a un adolescente, que si no
que hay que vivir la literatura, hay que vivir lo que uno lee, lo que uno vive, hay que leerlo también. O sea, no sé, hay que contemplar. Claro, siento que con la respuesta te me adelantaste un poco a la siguiente pregunta, pero de todas formas la formulo porque queda así como anillo al dedo lo que acabas de decir. La siguiente pregunta es, ¿qué hacer para introducir a los adolescentes en la lectura Ujú, y el disfrute de la poesía? ¿Cómo, cuál es el truco? ¿Cómo llegarles? ¿Cómo ujú, trazarles el viaje ese que hicieron tus ujú. abuelos y remitirlos a ellos? Mira, en este momento que me haces la pregunta, Arcelia, estoy uniendo dos puntos en el tiempo y bueno, y en mi presentación en el escenario. Este, Mis abuelos tenían libros y estaban ahí. Mi abuelo siempre tuvo su despacho, tanto en el rancho como en su casa de Tecate. De hecho, yo tengo el librero de él, o sea, está en Higueras, ya, o sea, ha caminado ese librero. Y, por ejemplo, me emocionó mucho, acabo, digo, lo confieso porque tiene que ver con, o sea, acabo de leer por primera vez, y estoy muy emocionado, La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán, en la edición de 1957 que tenía mi abuelo y que yo vi toda mi infancia, o sea, que estaba ahí el libro, ¿no? Bueno, ahora ya lo pude leer y me emocionó mucho. O sea, me emocionó mucho porque establezco una relación de familiaridad, ¿no? Y luego ya si le pongo la cuestión de Reyes y Fósforo y todo eso, y los dos, fijando el corpus de Góngora, pues ya me emociona más, ¿no? Bueno, entonces estaban los libros, pero nadie me dijo, ponte a leer. O sea, ahí estaban. Quizá el que me dijo, vamos a leer, fue mi amigo, con una biblioteca que era del tío, ¿no? Eh, yo tengo tres hijos y, o sea, bueno, hacemos un salto enorme. Un día me dije, bueno, cuando estos niños crezcan, ¿de qué voy a hablar con ellos? Entonces, en aquel entonces, podías comprar películas. Ahora creo que las bajas, bueno, y no sé esas cosas, pero antes comprabas tus películas. Entonces yo empecé a comprar películas y hice un cuarto para las películas, no librero, sino ¿cómo diríamos? No, no sé, un mueble para poner películas. Y ya, o sea, yo ponía las películas que había visto, que me gustaban mucho, y no les dije, pónganse a ver las películas, nada, ni siquiera las abrí. Entonces ellos poco a poco empezaron a abrirlas, a verlas, pasaron los años, uno de ellos hace cine, otro, Jimena, hace teatro, y yo puedo platicar con ellos. O sea, tenemos muchas complicidades, y de ahí también brincaron a la literatura. Entonces, creo que hay muchos caminos, o sea, que lo que, lo que puede ser un impedimento es que no haya esas ofertas, es decir, que no haya puertas donde tocar o ventanas por donde asomarse. Eso sí creo que es peligroso. Y creo que un adolescente debe tener muchas puertas y muchas ventanas, ¿no? Y claro, y decidir abrirlas y las consecuencias que tiene eso también, ¿no? Y asomarse por la ventana y también vivir con lo que se ve, ¿no? Entonces yo creo que si hay oportunidad de ese riesgo, de esa posibilidad de vivir muchas vidas, como dice Rafael Argullón, ¿no? Una vez le preguntan aquí en la Facultad de Letras, maestro, ¿para qué sirve la literatura, no? Entonces, yo me aterré porque pensé que venía la frase para nada, ¿no? Y que ahí estás lo máximo. Y dijo, no, 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 claro que sirve. Sirve para vivir muchas vidas. O sea, porque estamos destinados a una sola vida. Entonces, cada adolescente, por más emocionante o aburrida que sea su vida, es una. Pero al abrir un libro, te expones a una vida que no estaba destinada para ti, pero que te va a enriquecer y te va a doler y te va a fascinar, ¿no? Claro, y que además nos remite a esa primera, a esas primeras experiencias de cuando te leía tu abuela y tú Exacto. actuabas, Sí, además digamos, que es un privilegio que te lean, porque es una maravilla. O sea, sí, sí, yo claro. mañosamente les pido a mis alumnos, bueno, ahora es más difícil, pero cuando era presencial todo, que leyeran en voz alta ahí en el grupo, y para mí era un deleite, ¿no? Oírlos. Y había muy buenos lectores. Claro, claro. Y a partir de las
entrevistas anteriores de lo que nos dices y de experiencias que hemos tenido en el seminario y que hemos comentado, pues casi siempre el antecedente es que haya libros en casa y Sí. que haya alguien que te los acerque. A veces es un hermano mayor, a veces Ujú. es tu papá, tu mamá, tu abuela, tu abuelo, tu tío, etcétera. Ahora, lo que nos falta precisar o lo- por donde nosotros nos desplazamos es pues por el ámbito escolar, que es Ujú, el ujú. contacto que tenemos nosotros con los chicos. Entonces nos preguntamos, y te pregunto, si habría una especie de método de enseñanza que les procurara este acercamiento a los chicos, digamos desde la escuela. Yo entiendo que de entrada la familia tiene un peso fundamental Ujú, y ujú. es más, casi ni se necesita ni grandes recomendaciones, ni hacer un ritual, ni nada, sino acercar los libros y hablar de ellos y que todo se da de manera muy natural. Pero digamos, en la escuela que está atravesada pues por programas, por Ujú. propósitos pedagógicos, etcétera. Ahí, ¿tú tendrías algún método que recomendarnos para Pues acercar a mira, los chicos? sería más que recomendar, que recordar, porque otra vez las anécdotas personales, creo que eso es Sí, lo rico, ¿no? sí, Por sí, un sí, sí, lado, claro. estoy pensando en dos autores que me gustan mucho, ¿no? John Berger, que dice que para que surja un escritor, no es necesario, fíjate lo que dice, no es necesario que haya libros en su casa. Lo que es importante es que haya secretos. Y si hay secretos, ahí se cocina un escritor. Por otro lado, pienso en Antonio Gamoneda, que dice que en su casa no había libros, pero un día abrió un armario y allá arriba estaban un título repetido, es decir, una edición que eran los poemas de su padre. Su padre en algún momento le dio por ser poeta y entonces, bueno, lo descubrió, los leyó y dice, eran malísimos, pero malísimos. O sea, qué bueno que mi padre no se dedicó a la poesía porque era muy malo. Sin embargo, me di cuenta que mi lengua podía servir para otra cosa. O sea, podía cantar, podía jugar con el ritmo, podía dramatizar, podía emocionarse, podía imaginar, ¿no? Bueno, ahora, recordando mi secundaria. Eh, bueno, estaba en la única secundaria de Tecate, pública, y un día el director que nos daba español, que era un maestro que recuerdo mucho, Benjamín Palacios, bueno, eh, nos dijo que íbamos a hacer una biblioteca circulante. Nadie sabíamos qué era eso, ¿no? Entonces dijo que cada uno teníamos que llevar un libro, ponerlo en la mesa y luego escoger un libro, pero no el libro que habíamos llevado. Entonces, bueno, todos llevamos un libro de lo que había, ¿no? O sea, y yo me acuerdo que yo tomé un libro de caballerías, no sé si las cercas de Esplandiano, no sé qué fue, ¿no? Y a mí me marcó, nunca lo devolví, o sea, yo me quedé con el libro y lo sigo teniendo todavía, ¿no? Pero bueno, me hice maestro de literatura medieval, así entré a la facultad, o sea, eh, no sé, creo que hay milagros. A veces creo que la lectura es una vocación, que tú puedes no leer y de pronto un día te topas con un libro y ya no lo sueltas. Claro, es muy romántico eso. También está el otro ejemplo del ejemplo, ¿no? De ver al padre, a la hermana. Te cuento también otra historia. O sea, cuando nació mi hijo Pablo, pues Minerva y yo compramos libros y libros y libros. Hicimos una biblioteca, ¿no? A él lo que le gustaba era jugar fútbol, pero yo le leía en las noches lo que se podía. Bueno, cuando nació Santiago, 6 años después, más libros. Y Santiago, pues fue como ¿qué te diré? La estrella del fútbol. También se le leía, pero bueno, así. A los 2 años nació Jimena, ya nadie compró libros, dijimos, no, ya. Y un día la descubrimos que estaba en su cama leyendo los libros de sus hermanos. Entonces, no hay recetas, ¿no? Pero lo que sí creo es que tiene que haber las opciones. O sea, no limitar, no cerrar el mundo del adolescente, sino
exponerlo a las posibilidades varias y entonces, bueno, él tomará sus decisiones, ¿no? Es lo que Sí, pienso, es lo que me ha tocado a mí vivir, ¿no? sí. Qué sugerente, porque si fuera la recomendación tener hijos, entonces explicaría perfectamente Bueno, sí, por qué Bernardo Reyes tenía una biblioteca exacto, tan bien nutrida, ¿no? así es. Este, Bueno, y pero Borges no. también, o sea, Borges, son niños de biblioteca, ¿no? sí, 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 así es. sí. Sí, ahora, ¿tú pensarías que hay en el ancho y profundísimo mundo de la poesía, que hay poetas o poemas que despiertan en particular el gusto, el interés de los chicos y de las chicas por la lectura de poesía, o igual puede ser un poema que otro? Y No, si los hay ajá. algunos muy pegadores, ¿cuáles serían? Bueno, yo te hablo de mi generación, ¿no? De lo que yo sufrí, ¿no? O sea, pensaría, no sé, yo tengo un recuerdo, a lo mejor es idealizado totalmente, de mis libros de, de español, y que había una selección maravillosa de poemas, dibujos, pienso en Pellicer, por ejemplo, ¿no? En sonetos de Sor Juana, así como el corazón que se deshace entre las manos, ¿no? Que además eso pasa como al lenguaje y al imaginario social, como hablar a lo macho, ¿no? Hablar a lo macho es hablar con el corazón en la mano, o sea, como Sor Juana, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Este, pienso que hay fragmentos, que hay momentos, bueno, Neruda era el poeta de cuando yo era adolescente, todos teníamos un culto a Neruda. Yo en Monterrey me ponía un poncho de lana y casi me deshidrataba, y una boina de mi abuelo. Este, y quién no leyó los 20 poemas de amor, ¿no? La Barcarola, etcétera. Pero yo creo que hay momentos en los poemas en que sí pueden ser esas puertas, esos detonantes para un adolescente. Y también creo que ¿qué te diré? O sea, no sé, estoy pensando en las canciones para cantar en las barcas, estoy pensando en el libro de canciones, estoy pensando en Marinero en Tierra, o sea, que hay esos poemas, digamos, eh, como encapsulados, muy potentes, sumamente líricos, que te enfrentan a una imagen, y esa imagen puede ser la historia de ese momento que estás viviendo. Y creo que ahí está el enganche, o puede estar el enganche con un joven. O sea, ese punto de la línea, ¿no? Entonces, sí creo que la poesía puede ser un acicate y una provocación para un joven lector, ¿no? Sin duda. Sí, Además, las claro, canciones, todo eso, ¿no? sí. En eso estaba pensando, porque si en algún momento el, no sé cómo llamarlo, el matrimonio se da Ujú, entre cantar y contar, en otro momento está entre la poesía y la canción, algo ahí ujú. intermedio, y pues por supuesto, en la adolescencia, en jóvenes de entre 15 y 18 años, que es el margen de edad de nuestros Bueno, chicos. perdón, Arcelia, te cuento una historia también así Ajá. rapidita. Sí, por favor, Tengo nada más. 15 años, tengo 15 años en ese momento, y obviamente que Serrat es la presencia, ¿no? Entonces, bueno, yo había oído el disco de Miguel Hernández. Me voy a estudiar a Guadalajara y hago una parada técnica en Guanajuato, llego a una librería, está un señor ya mayor, y le digo, ¿tendrá algún libro de Miguel Hernández? Entonces, obviamente que se dio cuenta por dónde venía y me dijo, tengo un poeta aún mejor. Yo dije, no, no puede ser, mejor que Miguel Hernández no hay nadie, ¿no? Dije yo, ¿no? Entonces puso el disco de Serrat y Antonio Machado, era un Ajá. gran vendedor, y salí con dos libros, ¿no? El de Miguel Hernández y Antonio Machado, ¿no? Entonces creo que sí, que hay un matrimonio en ese momento, digamos que la ligereza, en el muy buen sentido, en el sentido de Calvino, la ligereza de la canción nos puede envolver a una edad
en la que estamos muy nerviosos, o sea, que nos cuesta fijar la atención, pero la canción nos reclama, o sea, porque nos hace partícipes, o sea, somos eco o nos convertimos en el eco de la canción y empezamos a hacer como ciertas unidades entre la canción, lo que vivimos, lo que quisiéramos vivir, el proyecto que tenemos, la vida está en otra parte, no sé, bueno, ahí podemos brincar a Kundera ya, ¿no? Pero bueno, hay muchos caminos, ¿no? Sí. Claro, claro, lo pensaba porque mencionaste y que a mí me encanta canciones para cantar en las barcas, ¿no? Ujú, Y que sí, es apenas una imagen, como le copio la frase a López Velarde, comentando, por cierto, a Reyes, un ujú, parpadeo fosfórico. Entonces, sí es eh, una imagen, un flashazo y un golpe, ¿no? Pero un golpe muy musical que puede captar a los chicos. sí. Voy a formular la última pregunta de esta parte de la entrevista, lo cual no Ujú. quiere decir que ya te vamos a soltar. Ah, muy bien. Todavía vamos a platicar, pero les voy a dar la palabra a los compañeros para que ellos también puedan platicar contigo. Entonces, la última pregunta de esta parte es, bueno, parece una obviedad, pero igual la Ujú. formulo. ¿Por qué? O sea, ¿es importante la lectura y la escritura de poesía para adolescentes? Y si lo es, ¿por qué? ¿Por qué sería importante que los chicos leyeran y escribieran poesía? Mira, eh, a mí me encanta el siglo XIX. O sea, creo que muchos autores del siglo XIX se nos han convertido en clásicos. Este, no sé, Jane Austen, por ejemplo, ¿no? O sea, por decir Emily Bronte, etcétera, etcétera. Bueno, Mary Shelley, bueno, no es una cuestión de que tenga que citar a mujeres, son las mujeres que a mí me fascinan, ¿no? O sea, bueno, ok. Y algo que me empezó a inquietar cuando daba mis clases era la tremenda juventud de estos autores. El propio Shelley tenía 25 años cuando muere, o sea, eran jovencitos, Byron, todos estos, ¿no? Goethe sería como el raro, ¿no? Que envejeció para muy bien y nos regaló muchas maravillas. Bueno, ok. Pero me topé con eso, que eran muy jóvenes cuando escribían obras realmente de mérito, ¿no? Y me di cuenta que estos autores, desde los 6 7 años, estaban leyendo. Y no solamente estaban leyendo, sino que jugaban con sus hermanitos. Pienso en Santa Teresa de Jesús, que no, hasta el siglo XIX, obviamente, el XVI, que leía Vida de Santos y leía libros de caballerías y los actuaba con sus hermanitos, ¿no? O sea, iban a Tierra Santa, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que un joven siempre tiene o, o se me antoja que tenga una necesidad de afirmarse, de decir aquí estoy, o que me hagan un espacio, ¿no? O hacerse un espacio. Y la expresión es una forma, ¿no? Paz decía, pues no somos lo que pensamos que somos, sino aquello que alcanzamos a ser, ¿no? Eso es lo que somos. Entonces, como que el joven tiene una necesidad, o si me antoja que la tenga, de expresarse. Y creo que la poesía es un canal ideal, o más bien el verso es un canal ideal, para no meternos en cuestiones. El verso y el poema. Si ahí hay poesía, qué maravilla. O sea, Rilke decía que no, por ejemplo, Rilke decía que los jóvenes no pueden ser poetas, porque para un poeta necesita vivir mucho, sufrir mucho, atardeceres, etcétera. Entonces decía, bueno, ¿y por qué estos del 19 si eran grandes poetas a los 19 años? Bueno, porque habían vivido mucho leyendo. Es decir, tenían muchas vidas dentro. Entonces yo creo que sí, que la poesía, la lectura, bueno, la poesía puede estar en la novela también, es decir, o sea, en muchas novelas. Que, acuérdate lo que decía Aristóteles, ¿no? O sea, la poesía es aquello que no tiene nombre. Entonces, cuando tú estás en un capítulo de una novela, no sé, El astillero de Onetti, al final, y dices, esto es un poema, pero no está coqueteando con el poema, es prosa, y es prosa ríspida, ronca, machacona, pero tú estás pasmado. Entonces, bueno, creo que un joven tiene que exponerse y ser protagonista también. Y creo que la posibilidad de escribir un verso, una línea que te delate, pues ya es mucho, ¿no? Muchísimo, diría yo.
Claro, pues ha resultado muy rica. Seguramente que los compañeros, además tendrán, ya separándonos del guión Ajá. y ya de manera un poco más libre podrán preguntar y comentar. Pues compañeros, adelante. ¿Quién gusta comentar algo? Miguel. Sí. Pues, bueno, José Javier, un poco en relación con lo que acabas de mencionarnos, tú empezaste a publicar muy joven, me consta, pues, ajá, Claro. y uno de tus primeros libros, también me consta, lo publicaste en la pequeña editorialita que teníamos con Rosina Conde. Uh-huh. Así es. ¿Cuáles de tus libros, más allá de la modestia, recomendarías tú para que los leyeran jóvenes como con los que nosotros trabajamos? Porque tienes un montón de cosas escritas, José Javier. Sí, Ajá. sí, Miguel, pero esa pregunta me hace que reavive mi capacidad de sonrojarme. O sea, los cachetes y las orejas ya las siento calientes. Es muy difícil, o sea, no sé, por ejemplo, podría pensar o irme por las ramas para tratar de responder. Mar del Norte, por ejemplo. Mar del Norte, es un libro de mucha nostalgia, donde yo me vengo, o sea, me vengo a estudiar a Monterrey, estoy en la emoción de la ciudad grande, etcétera. No solamente eso, sino que, bueno, te conozco porque voy a Ciudad de México y ahí se abre otro universo impresionante. Y bueno, yo venía de Tecate, de un pueblo, ¿no? Pero a los 10 años más o menos me doy cuenta que ya no voy a volver a Tecate. O sea, que perdí ese reino. Y entonces viene esa nostalgia, y viene Mar del Norte. Entonces, no sé, pensaría en Mar del Norte, pensaría en Campo Alaska, quizá. Campo Alaska es un libro ya pues de vejez, ¿no? De cincuentón, ¿no? Sí, Pero que juega también con esas posibilidades, digamos, de regresos. Bueno, en la literatura griega hay todo este género del regreso, ¿no? No sé por qué, fíjate, me preguntaría yo, ¿por qué estoy pensando, cuando pienso en los jóvenes, en el regreso? ok. El joven, por lo general, no se plantea regresar, sino va. Ir. Uh-huh. ¿Qué cosa? No sé, no te respondí, pero es que no supe qué decirte tampoco. No, entiendo, pues sí, es una pregunta Sí, difícil, muy. difícil. Ajá. Sí, Yo coincidiría contigo, Mar del Norte me parece un libro extraordinario, además gracias. ganaste con el Aguascalientes y es un libro que no, yo creo que nunca va a envejecer, pues, ¿no? Y No, pues creo muchas que gracias. sí, evidentemente es muy recomendable para lectores tan jóvenes como con los que nosotros trabajamos. Gracias, José Javier. Al contrario, Miguel, gracias. Eh, Compañeros Julio, Guillermo. Guillermo, adelante. Sí, ahorita un poco con lo que estabas comentando respecto a la temática de Mar del Norte, que es la nostalgia, y de todo lo que comentaste de cómo acercar o cómo se podría acercar el adolescente a la poesía, me surgió un poco la duda porque dentro de lo que buscamos en el ciclo anterior se manejaban un poco los temas. ¿Qué temas crees tú que le atraerían más al adolescente? Porque nosotros trabajamos con jóvenes entre 15 y 18, pero las generaciones van cambiando y sus intereses sí pueden ir cambiando. Y no sé si puede haber como un ¿cómo sería? Un tema que fuera, que los pueda como llevar a más, ¿no? A buscar más poesía, de los que tú Mira, veas. sí, Guillermo, yo pensando en eso y retomando a Santa Teresa, voy a decir una total idiotez, pero bueno, el mundo es así, ¿no? Santa Teresa, que era Santa Teresa, Madre Teresa, la doctora en letras, bueno, leía vidas de santos. Yo de adolescente, bueno, leía las entrevistas que le hacían a Serrat, que no era ningún santo, ni pretendo poner en santidad, pero va lo peor, va, digamos, el desnudamiento público.
En aquel entonces, hablando de finales de los 60, había un cantante que era como un ídolo, al menos yo lo había visto desde mi infancia, ¿no? Que era Rafael. Muy bien. Había sido un fenómeno. Entonces, había fascículos sobre sus momentos, como ahora creo que hay, no la serie de Luis Miguel, ¿no? Yo no he visto series, pero bueno, a lo que voy es, jugando con las vidas de santos, creo que el adolescente, o cuando estamos en ese periodo, tendemos a, a tener nuestros ídolos o a tener nuestros modelos, lo que quisiéramos, lo que nos aviva una posibilidad y a identificarnos. Eh, a eso es lo que voy, o sea, que, por ejemplo, mira, te cuento una pequeña historia. Una señora, amiga de mi madre, me regala un libro, creo que fue mi primer libro, ya así libro con pasta, y que era la vida de David Crockett. Entonces, David Crockett era así un trampero, era el de la que tiene un gorrito con una cola de zorro y esas cosas, ¿no? Entonces, obviamente yo iba leyendo las aventuras de David Crockett y yo me identificaba, yo era David Crockett, obviamente, ¿no? O sea, y allá andábamos luchando contra todo mundo, ¿no? Y salvando doncellas, bueno, no eran de la pradera norteamericana, pero llego al final. Para mí eso fue una lección de la literatura, terrible, fuerte, donde me di cuenta de la ficción, de lo verosímil y lo verdadero. O sea, yo siendo David Crockett y viviendo en la frontera, a unas cuadras, no hay ni río ahí, o sea, unas cuadras de Estados Unidos, al dar la vuelta a la página, viene la muerte de David Crockett a mano de un puñado de cobardes mexicanos, o sea, en la guerra de Texas. Para mí se me cayó el mundo, es decir, porque si yo era David Crockett, pues yo era mexicano, ¿no? Entonces, de pronto, yo era parte de ese puñado de cobardes mexicanos que mataban a este emblema de la libertad norteamericana, y fue durísimo, o sea, pero creo que más que temas son esas situaciones de identificarte, de buscarte o de encontrarte en la lectura. Y yo creo que la adolescencia es un momento así como totalmente aceitado, preparado para esas identificaciones y también para esos encontronazos, ¿no? Como el que a mí me pasó con David Crockett, ¿no? Muchas gracias. Al contrario, Guillermo. Muchas gracias. Julio. Perdón, doctor, buenas tardes. Hola, Julio. Bueno, yo quiero decirle que yo me felicito, yo me felicito de estar en este seminario con Miguel, con Arcelia, con Guillermo, con Ricardo, con otros compañeros, porque estoy conociendo de viva voz a los poetas. Y en este sentido, yo le quiero decir que cuando estábamos esperando a que ingresara y luego entra, yo no sé, sentí una gran emoción porque de veras es como estar con la poesía misma, ¿no? Y luego en el momento en que nos empieza a contar y nos relata, a mí me lleva también a mis propias imágenes, ¿no? Entonces, yo no sé si mis compañeros sepan que, por ejemplo, bueno, yo soy de Tuxpan, Veracruz, viví en Costa Rica. Mi abuelo fue petrolero, pero él era analfabeta. Y él, sin tener libros, era muy buen narrador. Eso es Y genial. contaba muchas historias de la época de la Revolución Mexicana. Y cuando él tenía vacaciones, se iba con mi abuela a conocer diversos lugares del país
Y lo que recuerdo es, por ejemplo, cómo él contaba que en Querétaro lo que quiso conocer fue el Cerro de las Campanas, donde fue ejecutado Maximiliano. Este tipo de historias, ¿no? Ujú. También recuerdo a mis padres porque, por ejemplo, en 1961, yo soy de la década de los 50, mis padres compraron, adquirieron, encargaron una enciclopedia UTA. Ujú. Eran 10 volúmenes y ahí fue donde yo empecé a tener contacto con la literatura. Digo, yo no soy poeta, yo soy un profesor, pero me reflejo en lo que usted ha contado. Es decir, todas aquellas vivencias de adolescente, de niño, etcétera. Y por eso me da mucho gusto estar aquí, escucharlo, escuchar a los compañeros. Creo que esto para mí es una gran experiencia quiero decirle que sigo con esta emoción, ¿no? Gracias. No le hago preguntas. Esa es mi emoción, pues. Gracias. Bueno, Julio, tu emoción me ha hecho que me vaya a la prehistoria, que no le había dicho a Arcelia, o sea, todo comenzó como un niño así, con un espacio literario montado, y no, hubo años atrás, cuando mis abuelos vivían en el rancho, bueno, estábamos en la punta, digamos, ya un paso más, bueno, de hecho, el rancho colindaba con Campo, California, y ahí estaba la garita en los años 40, o sea, estaba un enclave militar norteamericano cuando la guerra, y creo que a mi madre le daban tabletas de chocolate, ¿no? Que en ese momento el chocolate era destinado para los soldados, ¿no? Bueno, ok, pero eso es otra historia. La cuestión es de que eh, en la granja había los trabajadores con sus familias, eran del centro de la República, o sea, Tlaxcala, Puebla, y eso para mí fue magnífico, porque yo me iba a cenar con ellos y después de la cena venían las narraciones orales, los nahuales, o sea, venían la chica que bailó con el muerto, o ella era la muerta y bailó con el chico, y el chico al día siguiente se da cuenta que, ¿no? O el perro que se transformaba en el demonio, cosas así terroríficas, ¿no? Y lo más terrorífico era de que se acababa la narración y yo tenía que salir en el rancho, que estaba todo oscuro, porque mi abuelo la planta de luz la apagaba a las 10 de la noche siempre. Entonces yo tenía que irme corriendo de la casa del trabajador hasta la casa de mis abuelos y me iban persiguiendo toda esta literatura oral detrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo leo a Otón, muchos años después, pues me reencuentro, ¿no? Con esa literatura oral. O sea, para mí la literatura oral, y quizá un poco lo que decíamos con Arcelia, ahí viene el verso. Es decir, yo fui muy afortunado porque tuve, digamos, esas dos afluentes, ¿no? La literatura escrita y la literatura oral, y es riquísima porque te da un imaginario plural, o sea, te da un muro muy grande, ¿no? Y bueno, pues gracias, Julio, porque me recordaste esa parte muy importante, ¿no? Perdón, muchas gracias. Pero también le quiero decir que a mí me ocurría lo mismo. Mi abuelo tenía un rancho y vivía cerca de la playa. Y había un tío, él falleció hace muchos años, en la noche que nos contaba historias terribles en la playa. Y nosotros estábamos a 1 kilómetro de la playa. Gracias, gracias, doctor. Al contrario, gracias. Ricardo, adelante. ¿Qué tal, doctor? Muchísimo, Hola, muchísimo Ricardo. gusto que esté aquí, que nos esté compartiendo todo esto que me parece interesantísimo. Y pues bueno, hay una idea que me parece como eh, interesante como para desarrollar o como, no sé, que me gustaría que nos platicara un poquito más de cómo lo está entendiendo esto que nos compartió. Más o menos la idea, como la logré sintetizar, es que para que surja un escritor no es necesario como tal que hayan libros, sino que hayan secretos, según entiendo, según Sí, dijo. eso dijo Entonces, John Berger, sí. por lo que más o menos alcanzo a entender o interpretar, bueno, está esta idea de la literatura como algo que le brinda misterio a la vida, como a la vida cotidiana, o cómo es que se entiende esta idea del secreto. Mira, la pregunta, Ricardo, es así como
muy plural en la respuesta, muy llena de segmentos, de posibles respuestas. Si volvemos a la poesía, te diría que el misterio es un componente fundamental del poema. No estoy diciendo nada nuevo, digo, por ejemplo, estoy pensando en una poeta portuguesa, Sofía de Melo Andersen, que decía que para ella la poesía era natural, como el viento, como los pájaros, como el frío, el calor, que ella de niña se ponía así con los brazos extendidos en el patio y que igual que el viento, oía una vocecita que le susurraba, ¿no? Joseph Brodsky, el poeta ruso, dice que la musa sí existe, que la musa es la lengua. O sea, es como tú logras nombrar tu realidad, ¿no? Y el misterio también es otra frase muy hecha, pero muy verdadera, creo yo, que el misterio en el poema se comparte, no se explica, porque si lo explicas, pues ya no hay tal, ¿no? Creo que en todo universo literario, ahora ya me fui a la prosa también, bueno, acuérdate lo de Malarmeno, que la diferencia entre prosa y verso es puramente la respiración. Y yo le creo, ¿eh? O sea, creo que, bueno, yo todo lo leo en voz alta, por ejemplo. Yo comencé leyendo los versos en voz alta, y un día que estaba leyendo a Clarice Lispector, la novela esta de La araña o La lámpara, es lo mismo, me sorprendí que estaba leyendo en voz alta. A partir de ahí, todo lo leo en voz alta, lo cual implica pues un problema cuando tienes pareja, ¿no? Porque pues te corren de la habitación. Pero bueno, son cosas que se tienen que vivir, ¿no? Y le da más misterio también, ¿no? Porque está el reencuentro, ¿no? Bueno, ok. Entonces, el misterio creo que es una característica vital, o sea, creo que es lo que hace que las cosas se muevan, porque tienes dos posibilidades. Una, en el texto literario, que está lo explícito, o sea, lo que te están contando, lo que te están celebrando, pero también está en lo implícito, aquello que aparentemente no está en el texto, pero el texto te lleva hacia allá. Y a mí eso me fascina, o sea, lo que está sobre el poema, lo que está sobre el texto literario. No sé, estoy pensando en Carson McCullers, en La balada del café triste, que si tú la resumes, es una lucha, es un boxeo entre una mujer muy fuerte y un tipo, un expresidiario que llega y ahí es todo. Pero son 60 páginas de vida. Bueno, pensemos en una novela grandotota, La vida breve de Onetti. O sea, La vida breve de Onetti son, no sé, como 350 páginas o 400, no me acuerdo. Cada página es fundamental, no la puedes retirar de la novela. Lo que te está contando es un hombre que está casado con una mujer que tiene cáncer, que regresa del hospital, que no puede vivir con ella, que ella se va a casa de su madre y que él se va a un parque y que tiene una anagnórisis y dice, bueno, pues la vida es la vida. Es todo, contado en 350 páginas de lujo. O sea, y tú dices, no le puedo quitar una línea. Bueno, ahí está el misterio. O sea, el misterio está en esa capacidad de que vuelva a suceder. O sea, eso lo decía, ¿quién lo decía? Oscar Wilde. O sea, lo importante no es el suceso. El suceso puede tener mil explicaciones de por qué se dio. Lo importante es narrar lo sucedido, porque cada que lo narras, vuelve a acontecer. O sea, cada que leo la Ilíada, vuelve a sucumbir Troya, y es muy emocionante, ¿no? Entonces, sin el misterio, nos perderíamos. Mira, a ver, con esto, eso lo dice Patrick Süskind, el del perfume. Dice, el poeta es aquel que escribe de lo que no sabe. Así, de lo que no sabe. Dice, por eso hay hallazgos, por eso hay llegadas. Dice, si no, sería una tesis, sería una comprobación, sería decir, bueno, estoy respondiendo a mi pregunta de investigación, es esto. Llegué a esto porque ya sabíamos que era esto, pero ahora les demostré cómo llegar a esto.
Y una novela no. Una novela son hallazgos. Entonces, bueno, por eso el poeta es aquel que escribe de lo que no sabe y el misterio no puede no estar, ¿no? Como lo entendamos, así tan grande, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Pues sí, me parecía importante preguntarle esto porque justo se presta para desarrollar la idea, decir muchas cosas. De allí salen y pues me parece interesantísimo todo lo que nos comparte y pues por eso mismo también muchísimas gracias. Gracias, Ricardo, a ti. Gracias. Pues yo tengo una pregunta, ya estamos así sobre, Ujú. ya te hemos aprovechado mucho, pero no quiero A dejar ver, pasar la oportunidad de preguntarte, José Javier. Hace rato que hablabas, no recuerdo si era Gamoneda, de Gamoneda, que dígame. decías que descubrió Sí, el los libro de libros su del padre. papá. Sí, el libro. Ajá. Ujú, Ajá. Y descubrió que el lenguaje sirve para otras cosas. Y la idea de que del lenguaje como provocación o como juego, ujú, claro, como poesía, pero antes, digamos, como provocación o como juego. Paz decía que la patria del poeta era su lengua. Y yo ujú, pienso en algunos, no necesariamente poetas, pienso en Rulfo, que ujú, habla bajío, o en Cabrera ujú, Infante, que habla cubano, y si ujú, eso, o no sé, en García Lorca, que habla andaluz. ¿Tú ujú. hablas norteño en tus poemas, José Javier? Mira, a mí me pasó esto. Cuando yo descubrí a Rulfo en el baño de la casa de mis padres, porque los libros, malamente, digo, antihigiénico total, pero estaban, o sea, los que llegaban de casa de mis abuelos, que sí había una biblioteca, en la casa de mis padres no había biblioteca, entonces estaban en el baño, y bueno, pues era el lugar donde uno leía mientras pasaban lo que pasaba. Ok, ahí me encontré con Pedro Páramo de Rulfo, y lo leí, o sea, lo leí en varias jornadas, digamos, no entendí nada, pero yo sabía que había algo, que era muy bello aquello. O sea, me fascinaba, pero no sabía de qué se trataba. Bueno, obviamente me convertí en el presidente del club de fans de Rulfo más adelante. Vino un aniversario, bueno, la conferencia que es obligada a dar y que además la quieres dar, y muy bien. Entonces, yo juraba que en la parte norte, digamos, de Lago de Chapala, por allá, la gente así hablaba, los campesinos hablaban así, ¿no? Y pues no es cierto, nadie habla así, o sea, obviamente que nadie habla así, o sea, Rulfo es el único que habla así, y por eso leemos a Rulfo. Entonces, Octavio Paz, nadie habla como Octavio Paz, o sea, y nadie habla como Elena Garro, nadie, o sea, obvio, ¿no? Entonces, bueno, entonces, eso para mí fue el hilo negro, el Mediterráneo, pero fue mi hilo negro y mi mojada en el Mediterráneo, y me gustó mucho, o sea, descubrir que cada autor crea una expresión, crea su retórica, o como decía Oden, va más allá de la retórica, crea su letra, que es como la huella dactilar, ¿no? Entonces, yo sí considero que la capacidad que tiene, a ver, déjame ordenar. Creo que lo que le pasó a Gamoneda es que descubrió que había una gran diferencia entre el habla y el lenguaje. Es decir, que el habla es un medio, o sea, ¿cuánto cuesta? ¿Me lo llevo? ¿No me gusta? ¿No tendrá de color azul? No estoy de acuerdo con usted, etcétera, ¿no? En cambio, el lenguaje literario es un fin en sí mismo. O sea, eso es, no hay más allá. O sea, ¿qué esperas para morirte a la muerte? ¿No? Eso nomás está en Rulfo, ¿no? ¿Quién más puede estar, no? Pero gracias a eso podemos, como si fuera una especie de fórmula mágica de abracadabra, lo decimos. Y al decirlo, ya sea en una lectura en silencio o como yo, que leo todo en voz alta, eh, algo sucede. Creo que no sabría decirte qué sucede, pero yo siento que algo sucede cuando uno dice, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Algo pasa porque es una fórmula mágica. O sea, es una magia menor, diría el maestro, pero yo creo que es mayor. Es el oficio mayor, como decía Gonzalo Rojas. O sea, es tirar la casa por la ventana, ¿no? Wow, pues muchas gracias. No La sé si los comprensión. compañeros quieran agregar
algo. Miguel. Una última cuestión, José Javier. Dime, Miguel. Va por dos direcciones. Uno, hace rato mencionabas las palabras de Rilke, ¿no? Acerca de que los jóvenes no pueden escribir poesía. Hay una idea contraria, ¿no? Que se refiere a que los viejos, pues, o quienes envejecemos, para no decirnos tan radicales, para no vernos tan radicalmente, ya no debemos de escribir poesía, porque se ha perdido toda la fuerza y toda la magia de cuando se es joven. ¿Tú qué piensas al respecto? Mira, hace muy poco leí una novelita de Kundera, algo de la ignorancia, pero no nomás la ignorancia, sino es la insignificancia y la ignorancia. Es una novelita pequeñita de una fiesta de personas común y corriente, ¿no? Y hay un momento donde dice que era un poeta que amaba tanto la poesía, que la respetaba tanto, que se había jurado no escribir ya más un solo verso, ¿no? O sea, porque era tanto su amor, ¿no? Bueno, Dante escribe La vida nueva siendo un jovencito, pero muy jovencito. Bueno, qué tan jovencito no era que la comedia la escribe a los 30 y tantos, o sea, era un chico que ni siquiera calificaba para jóvenes creadores, ¿no? Sí. Entonces, no, y eso me emociona, me impresiona, porque al final de La vida nueva dice que ya no va a volver a escribir hasta que no logre decir de ella, de Beatriz, lo que no se ha dicho de mujer alguna. Y se calla, o sea, dice, no, ya, o sea, un poco como, ¿qué te digo? Como un Rulfo, ¿no? Un Alicho Macero que dice, bueno, yo ya escribí lo que tenía que escribir y ahí se ve, ¿no? O sea, no tengo por qué seguir, ¿no? Pero sí llega ese momento en que comienza la comedia a los 32, 33 años, todavía siendo joven creador, o sea, todavía no le daban la grande, digamos, la beca grande, y comienza a escribir la comedia y hasta el canto quinto se le ocurre que los personajes pueden hablar. Entonces, yo tenía un maestro a finales de los 70, principios de los 80, que decía que Borges, que ya se podía morir, ya había escrito lo que tenía que escribir, o sea, ya no iba a haber novedad en la patria, digamos, ¿no? Y en ese momento se enamora de María Kodama, aparecen las cartas que le manda Bioy Casares en la jornada, pero lo importante es que aparecen dos libros, La cifra y Los conjurados, que son dos libros impresionantemente bellos. El hombre ya está ciego, o sea, dicta, como John Milton, sus poemas, los versos son más largos, y tú dices, qué bueno que no se murió, es decir, y claro, o sea, creo que hay poetas, bueno, Hölderlin, pues es un jovencito y luego enloquece y es longevo, pero ya en locura, ¿no? Y no vuelve, bueno, no puede escribir, obviamente. Creo que hay poetas muy jóvenes y poetas muy añosos. Goethe, ¿qué sería de nosotros si no envejece y no escribe el Fausto, no? Claro. Sería el terror. Vale, gracias. Al contrario. Compañeros, ¿algo más? ¿Alguien quiere comentar algo? Pues nada, Javier, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Ha resultado riquísima. Nos has, además de contarnos y ver acá parte de tu vida, cosa que yo estimo grandemente. Resultó muy rica esta entrevista. Te agradecemos de veras de corazón. En cuanto tengamos, bueno, yo creo que falta un poco para concretar más nuestra investigación y el libro, pero bueno, nosotros seguiremos en contacto contigo. A mí me gustaría, la verdad, mucho que si algún día regresamos a la normalidad de las aulas, poder invitarte y que nuestras chicas y nuestros chicos tuvieran este placer que tuvimos nosotros platicando contigo. Yo creo que ese sería una vía, una ruta para acercarlos también a la poesía. Te agradecemos mucho. Al contrario. Te mando un gran abrazo. A todos, gracias a Celia, que estén muy bien.